primera vez, Isaac recibió las noticias de una fuente que no era Bayou. Los acontecimientos estaban ampliamente difundidos en la base. 2 bombas atómicas eran demasiado grandes como para guardar las apariencias. Se canceló el plan que había de llevarse a cabo al alba de esa misma fecha, el ataque masivo que podía costarle al planeta su capacidad para resguardar la vida. Isaac recibió la noticia con mucho alivio, pero no hizo falta que pusiera a funcionar los engranajes para darse cuenta de que, lamentablemente, esa noticia llevaba algo siniestro detrás. Ya se habían acabado por completo las defensas contra Pumo. Era entonces oficial. No había nada sobre la faz de Yovedi que pudiera detenerlo. Sus habitantes no lo sabían, pero Yovedi compartía una característica con la Tierra. Si alguna fuerza exterior era capaz de reírse ante el impacto de una bomba atómica, a los habitantes no les quedaba otra posibilidad más que declararse oficialmente derrotados, bajar la bandera de guerra y esperar lo peor de la forma más austera. Las bombas, para ellos, eran la última línea de defensa, porque cualquier cosa que fuera más allá excedía, por mucho, sus capacidades, y sentarse a cruzar los dedos para ver si de milagrosa casualidad a Puno le llegaba a afectar el remanente de radiación era algo que no se le ocurriría ni al más desesperado. Entonces el planeta amaneció con las buenas nuevas de que la vida no desaparecería por mano de sus propios habitantes. Por otro lado, eso no cambiaba el hecho de que en horas, días, semanas, todo quedaría arrasado por una fuerza superior. De hecho, tal vez no arrasado, quizá desintegrado, como una nube de polvo con un epicentro brillante. ¿Para qué explicar entonces el ánimo de todos los refugiados en la base militar? ¿O la zozobra que sentían las gentes de los otros pueblos del mundo? En eso pensaba Isaac. Los canales de noticias colaboraban con los gobiernos para no transmitir información que ocasionara más dolor. Ni siquiera los militares tenían información que ofrecer. Las fuerzas armadas de todo el mundo se hallaban en coma. Una mano sacó al chico de su mundo de cavilaciones cuando tocaron varias veces su puerta. El viejo calendario que estaba clavado sobre la madera se meneó. Isaac levantó la mirada. ¿Y si detrás de la puerta estuviera Chachat? Su imaginación a veces proponía ilusiones dolorosas. Pase. Un soldado cruzó el umbral e inmediatamente se hizo a un lado. Detrás de él, se hallaba un lobo gris que lo miraba con interés. Hola, Isaac. El comandante Blacava ya no era ningún extraño para él. Por favor, déjanos solos, indicó, sin apartar su mirada de la del muchacho. Isaac, sentado en su cama, lo miraba en silencio. ¿Recibiste las noticias? Sí. Triste, ¿verdad? Diría que son mucho más que tristes. Infinitamente. Pero yo jamás creí en ese plan, si quieres saber mi opinión, así que al menos, no me tomó por sorpresa, ni a mí ni el general Argos. No lo conoces, pero él a ti, sí. Baklava sacó una silla de la mesa y la puso en el medio de la pieza. Se quitó la capa con un par de movimientos elegantes. Aunque la verdad sea dicha, chico, no pensé que Puno... Así es. Que Puno saliera tan bien parado de eso. Eso solo demuestra lo tecnológicamente avanzado que es. Me excuso porque parezco tener problemas para recordar su nombre. Cuando pienso en él, lo hago nombrándolo de otras maneras, y de todas ellas la que más me agrada es culo con ojos. Isaac no sentía la necesidad de sonreír siquiera por cortesía, cosa que en otro tiempo hubiera hecho. Pero le agradó saber que Baklava no había hablado con esa intención. He venido hasta aquí porque quiero decirte 2 cosas. La primera es que no todo está acabado, yo tengo un plan. ¿De qué se trata? De ti. Isaac levantó las orejas, mirándolo con interés. No sé qué fuerza imperó para que pudieras arrancar aquel objeto de aspecto desagradable cuando no una, sino 2 bombas atómicas que le dieron directamente no fueron suficientes para hacerlo vapor. Impactaron directamente. Sí, contra su cápsula, pero calma, quiero decirte primero todo lo que tengo en mente, después puedes hacer las preguntas que quieras. Por ti, tengo el plan de llevar la confrontación cuerpo a cuerpo si es necesario. ¿Qué desean de mí? Inspiración. ¿Qué quiere decir?
No te sonará en lo absoluto como un plan militar, pero tan pronto como la oportunidad se presente, y si Pumo quiere destruir este planeta, y sé que sabes que quiere hacerlo, porque ya descubrí de dónde se filtra la información, tendrá que volver a bajar con su nave nodriza y estará al alcance de nosotros. Por favor, no castigue a Bayu. No lo haré. ¿Piensa que podrá hacer daño a la fortaleza desde adentro? En lo absoluto, pero pienso que podremos ver qué ha pasado con la gente que está adentro, al menos. El rostro de Isaac se iluminó. ¿Piensa que es posible? Estoy esperando el veredicto del general Argos. Él está metido en esto tanto como yo. Estamos trabajando separados del resto de la milicia y fue una buena idea, porque sus cerebros no ven más allá del plutonio. ¿Usted quiere que yo me infiltre en una fortaleza espacial? ¿Lo harías? Sí. Baklava sonrió. No, replicó finalmente, sería una locura. Y semejante misión suicida querría hacerla yo, aun cuando aquí el único que tiene méritos eres tú. Isaac lo miró, desolado. Sé que mi plan no es más que un tiro en la oscuridad. Pero está en mi naturaleza. No nos vamos a dar por vencidos jamás. Si entro, como tú sugieres, lo más probable es que sea prisionero de algún cubo obrero, y eso solo contando lo que hemos visto, pues solo el gran Arión sabe qué más podría haber. Entonces no hay nada que hacer. Ya te dije que no está en mi naturaleza rendirme. No lo vas a entender en un día, y si te soy sincero, puede que nunca lo hagas. Pero en pelear está mi alivio y mi orgullo, por el tiempo largo, o excepcionalmente corto, que me quede de vida. Nadie nos puede quitar eso, Isaac. El joven lo observó, en silencio. Ahora bien, ¿qué deseas preguntarme? ¿La milicia tiene alguna información sobre si la gente que secuestró Pumo está viva? Ninguna. Y si fuera tú, no preguntaría por la milicia, sino directamente por el general Argos. La milicia tiene hombres brillantes, y todos están trabajando en encontrar una solución, pero ninguno como el anciano. Le hizo exactamente la misma pregunta, y él supone que están en un tipo de suspensión avanzada. Pumo confirmó que están vivos y que duermen, pero nadie sabe para qué los quiere, sobre todo si pretende destruir el planeta. Estuve pensando en algo, y quisiera que él me escuchara. No podrían hacer explotar las naves desde adentro, después de extraer a la gente que se llevó. No es posible que alguien se deje capturar para infiltrarse y que esta persona lleve una bomba de tiempo oculta o algo así. Si me lo pidieran, ese plan funcionaría en una película, pero aquí no. Argos ha informado que las naves están construidas de materia, no de metal. Si entendieras un poco más el concepto, estarías deslumbrado, y te confieso que también más preocupado. El nivel de avance que posee Pumo es irreal. Y la sola idea de volarlas desde adentro es imposible, ya sea porque el espacio/tiempo allí dentro podría ser distinto porque una explosión, ni siquiera desde adentro le haría daño. No es como si quisieras destruir una lata de acero poniéndole un petardo adentro. No funcionará, o como dice Argos, nuestros métodos no aplican. Pero aun si ese fuera el caso, solo bastaría una célula, u otra nave cerca, para volver a armar a la otra de vuelta. Sus naves pueden hacerse infinitas, o convertirse en un grano de arena. Tuotosa está dormido dentro de ese anillo de luz, que ahora mide 960 kilómetros, y que flota sobre la atmósfera en el polo norte, y podría también estarlo si la nave se transformara en una aguja gigante de no más de 1 milímetro de ancho. Él no lo sentiría y, de un modo que no podemos entender, su cuerpo tampoco se reduciría de tamaño. Juegan demasiados trucos de la ciencia que no están a nuestro alcance. Isaac bajó la cabeza. Mi esperanza, dijo, es darle una sorpresa como tú se la diste en Solaris. Y tengo ideas para fastidiarlo y retrasar el fin. No suena alentador, pero a mí me gusta, y se nos ha demostrado que a estas alturas no hay nada que perder. Cuando impactaron contra él las bombas atómicas, estaba en la misma cápsula que me persiguió por Solaris. En la misma. No le pasó nada. Nada. Quizás se movió de lugar por la fuerza del impacto, pero no es más que lo que habrá logrado algún tanque de guerra durante aquella noche. Su cápsula está hecha de materia. No, porque si no, tú no estarías aquí en primer lugar. Hubiese transformado su cápsula en una bola de espinas o algo peor tan pronto te le hubieras subido.
Su nave está construida de un metal que, obviamente, desconocemos, y que es mucho más resistente que cualquier otra materia conocida. ¿Qué hizo después del impacto? Lo que pasó en la base fue un poco patético, y por respeto a alguien, no te lo puedo decir. Pero si quieres saber qué pasó afuera, pues la cápsula se retiró a un sitio lejano, parece ser que una playa, y según fuentes oficiales, Pumo se distrajo viendo los animales que salen de la arena. No me preguntes. Isaac cruzó las piernas en el desorden de sábanas, y apoyó los codos sobre los muslos mientras se rascaba la nuca, pensando. Antes de que pasara mucho tiempo, Baklava lo sacó de sus cavilaciones y lo puso en la realidad. He dicho que he venido a decirte dos cosas y ya dije una. La segunda es que tengo una sorpresa para... El chico lo miró. Me causas simpatía y tengo formas extrañas de demostrarlo. Una es ser franco. Pero aun cuando no sé si debería hablarte como a un igual, te diré una cosa. La vida es corta, especialmente ahora. Si se te ocurre un plan para ayudarnos, eres libre de hacérmelo saber. Baklava se dio media vuelta y observó a través de la ventana. Chico, la cuestión es así. Puedes quedarte aquí pensando que te vas a morir y eventualmente morirte, o puedes salir allá afuera, ir a lugares, disfrutar del solo de la noche, manejarte por ti mismo y pensar en algo que pueda funcionar. ¿Funcionará? Seguro que no, tú lo sabes y yo lo sé, pero ¿sabes algo? Eso no me va a dejar postrado en una cama. Isaac no había tomado una decisión, de hecho, en el presente tiempo, no sabía ni siquiera si quería tomarla, pero lo cierto es que se vistió y siguió al comandante a las largas pistas desérticas. El aullido del viento imperaba, se podía ver a los poderosos aviones de caza alineados uno al lado del otro hasta perderse de vista, como detenidos por el tiempo. El viento golpeaba el rostro del tigre con tanta fuerza que tenía que achicar los ojos. Miró para arriba, en dirección al cielo pálido, al sol. Verlo en aquellos días se sentía extraño. Como si supiera que el astro padre se estaba despidiendo con tristeza de ellos. La capa del lobo bailaba tras su espalda. Se movía siempre esbelto, siempre con la frente en alto. Isaac lo miraba y pensaba en Chachat. Lo comparaba con Baklava. Hacía pocos días estaba con su otosa en la tranquilidad de un hogar hermoso, a cientos de metros sobre el suelo, en una torre sobre una ciudad perfecta, viéndolo pintar cada vez que regresaba de la escuela. Ahora se hallaba en una base en donde el viento hacía crujir a las ventanas, y agitaba con sus ropas holgadas. Aquí está. Una lona pesada cubría algo alargado que reposaba sobre el pavimento. El viento sacudía sus costuras. Anda, destápalo. El muchacho tomó las partes sueltas con ambas manos y levantó la lona, descubriéndola lentamente. Lo que emergió era similar al exoesqueleto de una moto de agua, pero mucho más aerodinámico, mucho más afilado, como hecho de un vidrio negro, que en realidad era un metal que reflejaba los destellos más vivos del sol. El volante se alzaba imperioso y terminaba en dos manubrios brillantes. El asiento era ancho y largo. Supe que tenías una moto. En Solares, ¿verdad? Era tu medio de transporte. Baklava ladeó un poco la cabeza y pasó la mano por la goma del asiento. Si la capitana que te psicoanalizó el otro día se entera de que te he dado esto, creo que se va a olvidar de los rangos y me tratará de disparar en el trasero. Conozco a esa mujer tanto como a esta moto. Es más rápida que la que tenías, eso seguro. Isaac estaba impresionado, lo que fue una sorpresa porque no eran muchas las ocasiones en que se olvidaba por completo de todo. El país está militarizado y tú tienes un permiso especial. Podrás recargar gasolina donde quieras si se trata de un puesto militar. Si no, entonces tómala de donde te convenga, no habrá nadie para quejarse. El comandante Baklava le dio una palmada en el hombro antes de dar media vuelta y marcharse. Vete de aquí, Isaac, y haz tu vida, lo que quede de ella. El tigre estaba de pie frente a la puerta, observando su cuarto. Ahí había vivido casi una semana y ahí había tenido también los momentos más largos de su vida. No lo iba a extrañar. Al final comenzaba a comprender las palabras de Baklava, aunque a su modo. Una de las pocas cosas fáciles era que no había que empacar demasiado, solo unas prendas de ropa de las que solo un par eran suyas, las que llevaba puestas aquella noche.
La motocicleta nueva tenía un portaequipajes en el costado trasero, al que se podía acceder levantando el asiento, y era lo suficientemente espacioso para eso y más. Isaac había llevado el vehículo hasta afuera sujetándolo por los manubrios. Todavía no lo había encendido, ese momento debía ser especial. La primera vez que lo pusiera en marcha, tendría que ser para emprender un viaje largo. Y lo único que lo distraía, en el fondo lo emocionaba, era no saber a dónde ir. Espero que al menos se haya cruzado por tu cabezota despedirte. Bayou estaba apoyado en el marco de la puerta, con una mochila tras su espalda. Isaac se dio media vuelta, sorprendido. ¿El comandante Baklava te hizo algo? Salí bien. Me dejó ir con una advertencia. Lo siento mucho, Bayou. No, no te preocupes, repuso. Advertencia es una palabra muy fuerte. Además, no volveré a hacerlo la próxima vez. Entonces tuve la suerte de ser la última persona que te tuvo como informante. Tuviste la suerte de ser el primero. Con el siguiente tendré más cuidado. Isaac rió. Cuando lo hizo, fue como si una fuerza dormida, un latido salvaje, le suplicara acelerar el viaje, salir, sentir el viento sobre su cara. Correr a más no dar todo el tiempo que pudiera sin preocuparse por ninguna barrera y disfrutar lo más posible el cielo naranja. Te deseo mucha suerte, Bayou. El guepardo lo miró y asintió, sonriendo. Esas últimas palabras, como todas las cosas que se referían de algún modo al futuro en aquellos días, tenían una carga de dolor. Ambos lo pensaron, pero ninguno se atrevió a decir nada. Toma esto. El chico se quitó la mochila, la apoyó sobre el piso y la abrió. De ella extrajo un abrigo enorme. Era de miotosa, una de las pocas cosas que me quedan de él. No me importa dártelo porque lo más importante, que es su recuerdo, está conmigo, aquí adentro, afirmó, señalándole el corazón. A mí me queda enorme, pero a ti no. Hasta donde sé, ambos comparten una característica, las rayas sobre el cuerpo. Lo que garantiza que te quedará al pelo y como me parece que no tienes abrigo, me gustaría dártelo. Isaac lo palpó. Sin pensárselo mucho se lo colocó y tuvo la sorpresa de ver, en el reflejo de la ventana, que le quedaba perfecto. Le daba pinta y lo hacía ver más grande, más malvado. Eso le gustaba. El abrigo tenía un cuello amplio y alargado, rodeado de una esponjosa pelusa negra, del mismo color del resto de la vestimenta, que caía hasta bien debajo de su cintura. Si de casualidad vas al norte, y cabalgando en esa bestia no dudo que te tome muy poco. Necesitarás llevarlo. Siempre lo tendré puesto. Muchas gracias, Bayou. Se estrecharon la mano y juntaron el hombro derecho. Cuídate mucho, ¿sí? Y tú también, Isaac. Espero saber de ti. No pasaron muchos minutos antes de que el guepardo, de pie junto a un enorme tanque de guerra, viera alejarse a su amigo hasta perderlo de vista. Era una convergencia de emociones. Isaac se sentía extraño porque, para empezar, no estaba en su moto de siempre y segundo, eso de escapar y dejarlo todo atrás no dejaba de tener sabor a vacío de estómago. El abrigo ya no era una satisfacción estética, sino una necesidad, y se dio cuenta de que tarde o temprano, pensamiento olvidadizo, porque no existiría algo como un tarde en el tiempo lejano, debería conseguirse unos anteojos de motociclista. Pero si achinaba los ojos lo suficiente, le bastaría. Su prudencia era como una línea roja que crecía y decrecía constantemente en un termómetro, como es costumbre en todos los buenos conductores. La autopista se perdía bajo el cielo. Como pasa con las mejores cosas de la vida, Isaac no se dio cuenta de inmediato de que se estaba enamorando de su regalo. Se animó a ir más rápido y más rápido, hasta que tuvo que bajar la cabeza. Una vez que cruzó la autopista privada de la base, se detuvo despacio, poniendo un pie sobre el asfalto, viendo atrás. El complejo de torres y silos del ejército era enorme y sus luces, muchas. No lo había apreciado el otro día por razones obvias, pero tenía tiempo de contemplarlas en ese instante. Se propuso que el día de hoy haría una diferencia. No se dejaría atrapar por la cavilación, no divagaría pensando en todo y en nada al mismo tiempo. No se lamentaría por sí mismo ni por nadie. Hizo todo su fardo a un lado y miró al frente.
y así supo exactamente a dónde quería ir. Al cabo de pocos minutos, el chico, envuelto en una centella, pasó por una gran carretera solitaria con limpios faros de luces a los lados, y un enorme cartel que informaba que faltaban 50 kilómetros para llegar a la ciudad de Solares. Varuna estaba de rodillas en el pico más alto de la colina, rezando, con las manos juntas en dirección a las estrellas. Y su Otosa, desde abajo, lo veía preocupado. La caravana se había detenido, llevaban 3 días viajando. Estaban pasando cosas, Jovedi se estaba agitando, y la historia se escribía sobre un libro completamente distinto. Pocos sobre el planeta tenían conciencia de que no eran solo los militares los que estaban tratando de hacer algo al respecto. A los viejos magiares también se les iba la vida en ello. Pero Varuna, a sus 14 años, era de lejos el más valioso, y el resto de la tribu lo sabía. Una semana antes de que Pumo llegara al planeta, Varuna, sin dar explicaciones, ya había empezado a rezar. Tal cosa hizo que su abuelo se pusiera sobre aviso. Fue él quien más tarde fraguó un ritual a solas, en una cueva, dentro de un círculo de fuego. Era poderoso, pero no podía ver las cosas tan bien como las veía el niño. El anciano dragón veía una gigantesca nube de oscuridad, que no sabía interpretar más que para vaticinar que se aproximaban tiempos cruciales. Varuna, en cambio, no solo era capaz de ver a través de la cortina de humo, sino además, de pensar la única solución. Varuna, ¿qué ves? Pero el niño no sabía describirlo, solo miró a su Otosa y al abuelo de la tribu y les dijo, «Es una presencia. ¿Un espíritu malo?» «No», contestó. «Es una inteligencia». Los adultos se miraron a la cara. Y, a falta de una mejor descripción, el confundido y asustado chico lo dibujó en la arena, como un rostro viendo desde el otro lado de un túnel. El abuelo, que era el magiar más poderoso, sintió un escalofrío en la piel, que más tarde se transformó en una sólida amalgama de corriente, miedo y vacío. Las pupilas de sus ojos dorados se hicieron tan pequeñas, que por momentos, el Otosa del niño pensó que se iba a desvanecer. La conducta de Varuna no era un capricho. El chico en verdad había visto algo. «Varuna», gimió el anciano dragón. Y él lo vio emocionado, con la boca entreabierta. «Está en camino, abuelito. Se ha enterado de que existimos y está en camino». «¿De dónde, Varuna?», preguntó su Otosa tomándolo de los hombros. «¿Del continente antiguo? ¿De las grandes montañas?» «No, mucho más allá». ¿Para qué perder tiempo explicando que, conforme pasaban los días, el chico se mostraba progresivamente perturbado? ¿Para qué tomarse la molestia de decir que la noche antes de la llegada de Pumo, no pudo pegar los ojos y enfermó? ¿Y para qué mencionar que mientras 2 adolescentes llamados Isaac y Sagita conversaban en un claro sobre esas cosas de la juventud, sin tener idea de lo que verían poco después, Varuna ya había tomado la determinación de jugarse su última carta? Una última carta que era mucho más poderosa que la de su Otosa y los otros sacerdotes de la tribu, quienes habían quedado tan mal haciendo sus rituales como los militares arrojando sus estúpidas bombas. El primer ritual no funcionó. Cosa que no sorprendió al abuelo. Le tocaba el turno a la espada de la tribu, al shogun Vermión, Otosa de Varuna. Vermión pertenecía a un clan tan antiguo como orgulloso. Tan orgulloso, que esta guerra era tan suya como la de su hermano. No solo porque se jugaban un mundo, sino porque su hermano también estaba en ella, encabezándola, y para Vermión, ese detalle importaba más que cualquier otra cosa. Vermión había subido a la cabeza del clan como shogun antes de apadrinar a Varuna y ser su Otosa. El antiguo maestro le había cedido su lugar. Pero ese antiguo maestro tenía a otro protegido que no había llegado a él cuando era un cachorro, como lo había hecho Vermión, sino a los 17 años de edad, cuando pertenecía a una tribu pequeña en el valle. Y a pesar de que estaba prohibidísimo ayudarlo durante los 3 primeros meses, y Vermión lo sabía, le daba una mano de todos modos cada vez que podía. El shogun en aquel entonces sabía muy bien lo que el chico hacía, y lo que más lo mortificaba era que no podía impedírselo. Así, el tigre no tardó en estrechar amistad con un lobo que, como él, estaba destinado a grandes cosas. Cuando Voltar se retiró del palacio, estaba claro que esa no iba a ser la última vez que el próximo presidente y el futuro shogun se vieran. Ya eran hermanos.
Voltar había regresado al Palacio de los Felinos al final de sus viajes. Por ello, aquí y ahora, en la actualidad, el presidente no dudó en atender el llamado de su hermano, aun si ese era el peor día, el más confuso. Cuando Vermión hizo la petición que hizo, Voltar supo inmediatamente que, aun en su posición, sería dificilísimo complacerlo. Pero el lobo también sabía exactamente de qué se trataba. Made by Pumo. Al principio, pensó en enviarle el camión que se había desprendido de la cápsula, pero se había desvanecido de la planta más baja y segura de una base militar secreta. Eso no importaba, porque el chico que obtuvo aquello también se había quedado con otra cosa de una de las maquinarias de Pumo. La etiqueta, que mandó a despachar inmediatamente al shogun. Esa misma noche, los otros shogunes se reunieron alrededor del patriarca. El anciano dragón, vestido en sus largas túnicas ceremoniales, observaba la extraña y alargada etiqueta extraterrestre fijamente. Levantaron los brazos, rezaron, invocaron a los espíritus y dioses más letales, conjuraron maldiciones, levantaron su ira, su poder y las 7 plagas contra Pumo. Jugaron con su destino y lo sellaron con las 12 tormentas. Aquel ritual había desplomado imperios 6000 años antes. Solo se había practicado 3 veces y las situaciones que lo requerían debían ser extraordinarias. Era el tribunal del infierno. Pero Varuna, que le tenía un miedo y un respeto infinito a los dioses, hizo caso omiso al ritual y siguió rezando. El anciano dragón, al salir de su carpa, cansado, supo por qué. La magia no había afectado en lo absoluto al invasor. Ni a él ni a sus máquinas. Era como si todos aquellos sacerdotes se hubieran puesto de pie en la cima de una montaña y se hubiesen entregado a la inocua tarea de lanzar maldiciones al vacío del universo. El dragón bajó la cabeza, dolido y preocupado. Caminó lentamente hacia su tribu, apoyándose en el cayado y detuvo a Vermión cuando fue a reprender a Varuna por no estar en la cama. El destino de este planeta depende de ese chico. Él ahora está haciendo algo mucho más útil que nosotros. Vermión sentía un respeto infinito por el patriarca, a la vez que un amor infinito por Varuna, y estaba seguro de que el niño no solo sería shogun en el futuro, sino además patriarca, seguramente el más poderoso en 1000 años. Pero no entendía cómo era posible que los recursos de un chiquillo tuvieran mayor alcance que los suyos. El chico no está arrojando una maldición, le aclaró el patriarca entonces. Está invocando a alguien. Isaac sintió, al ver la silueta fantasmal de la ciudad, cuyos rascacielos más altos eran visibles como una sombra tenebrosa bajo la luz de la luna, que seguir adelante iba a ser un reto para su corazón. Era un cuadro abismal. La carretera se transformaba en un puente enorme, los faros de luz alumbraban hasta la carretera, pero la monstruosa metrópolis permanecía a oscuras. Antes de que el puente lo llevara a cruzar sobre el lago, el chico se encontró con que el camino estaba atravesado por varios vehículos enormes. El soldado levantó el escáner y una luz roja brilló sobre sus ojos. Los datos del adolescente empezaron a emerger en el monitor de la computadora. Chico, te aviso que no podemos dejarte pasar. Isaac los observó con desilusión. Es por tu seguridad. Está terminantemente prohibido para cualquiera. 2 veloces aviones silbaron en el firmamento, sobrevolando sobre el conjunto de rascacielos. Por el sonido y la velocidad, Isaac sabía que eran drones, aviones no tripulados. Bayu le había hablado sobre ellos. ¿Sucede algo? Creí que estaba completamente vacía. Y lo está, repuso el oso, el problema no es ese. El problema es lo que está al lado de Solaris. Si eres quien creo que eres, tú mejor que nadie deberías saberlo, has sido de los pocos que lo vio desde que empezó. Cuando Isaac lo observó, confundido, el tipo levantó una mano y señaló con el pulgar en dirección al este, procurando no ver hacia allá. Los ojos del tigre se abrieron, como hipnotizados. Era un mare magnum cósmico. Huracanes de luces moviéndose precipitadamente a un lado y a otro, dejaban tras su paso torres de luz que se perdían en el cielo y que después se venían abajo multiplicándose y transformándose.
Desde adentro de ellas salían líneas serpenteantes, que hacían figuras geométricas imposibles y que abrían pasajes dimensionales por los que entraban objetos grotescos, que luego se transformaban en algo más, y se dividían en miles de millones de cosas, que a su vez se ponían a trabajar por su cuenta dividiéndose también, confundiendo su mente con un espejismo infinito y enrarecido. Isaac se puso el brazo sobre los ojos y giró la cabeza, molesto. Ahora entiendes. No dejaremos que te acerques más. Ayer era un cráter, pero hoy es eso que acabas de ver. Y cada noche que pasa, se hace 3 veces más grande. Mañana la fuerza aérea lo va a arrasar con balas, añadió el otro, con tono de voz desdichado. Las bombas no funcionaron, pero al menos las balas, donde peguen, harán más daño. Puedes ser pesimista y decir lo que quieras, como muchos gañanes de aquí, pero la esperanza es lo último que quiero perder. Isaac se frotaba los ojos. Lamento haber tenido que darte el ejemplo por las malas, se disculpó el oso, pero es algo que uno tiene que ver por sí mismo. Afortunadamente venimos preparados. Dame un minuto, que voy a buscarte una pastilla. No te asustes, es simplemente para la migraña, hemos traído muchas. La primera vez que lo vimos creímos que nos había envenenado la cabeza. En 5 minutos estarás como nuevo. Vermión observaba confundido al patriarca, que a su vez miraba a Varuna, que estaba arrodillado en la colina. Podía contemplar al chico cada vez que el aullante viento levantaba la lona de la tienda de campaña. Él era increíblemente respetuoso. Aún entre los shogunes, que son los más cercanos a un patriarca, había códigos de comunicación, pero ni eso era tan importante cuando su chico estaba de por medio. Las tazas humeaban en la pequeña mesa oriental colocada entre ambos. No te entiendo, gruñó, ofuscado. ¿A quién está invocando Varuna? El patriarca, que entendía muy bien los sentimientos del tigre, lo miraba con compasión y aprecio. No sé a quién está invocando. Pero está fuera de este mundo, porque no lo está buscando aquí. La respuesta originaba otras 2 dudas. Pero esta vez el dragón se adelantó. Sé tan poco como tú, Vermión. No le he preguntado nada a Varuna y tú tampoco debes hacerlo. ¿Y por qué no? Espetó, frunciendo el ceño. El patriarca meneó la cabeza suavemente. Porque a un hechicero más poderoso no se lo estorba con cuestiones inútiles. Ni siquiera tú, que eres su otosa. La magia es sabia y el cosmos también. Si Varuna tiene ese poder, lo tiene porque está preparado para usarlo. Bien sabes que un don no puede ser usado con frivolidad. No podrías utilizarlo con una mente floja. Sería como intentar entrar a un cuarto a través de una pared de ladrillos. Tu chico sabe qué hacer, sabe lo que está haciendo. El viento volvió a levantar la lona que cubría la entrada, el aire helado apagó las velas que se hallaban colocadas sobre una alfombrilla. En cuanto a lo que te preocupa más, descuida. Varuna no está en peligro. Te lo garantizo con mi vida. Hoy aprendí eso. Extendió su anciana y calluda garra sobre las velas apagadas, que se volvieron a encender mágicamente. Puedes incluso llamar a tu hermano y comunicarle algo que sus científicos no saben, pero que yo, a raíz de nuestra propia experiencia. Vermión levantó la cabeza y lo miró. Humo no pertenece a este universo. Es ajeno a nuestras leyes, nuestra física y la realidad de nuestro cosmos. Por eso es que la magia no lo ha afectado en lo más mínimo. Varuna se concentraba. El frío castigaba su cuerpo, aún así, su frente estaba perlada de sudor. Sus párpados temblaban y la pequeña nariz a veces se contraía. Subía y bajaba el mentón, el viento se partía entre los cuernos de su cabeza y las espigas de hueso que adornaban el puente de su nariz. Pero él era incapaz de sentirlo, porque su mente se hallaba ajena, y cada centímetro de su psique se proyectaba al universo. Su cuerpo terrenal jugaba un papel completamente secundario. El pequeño dragón se concentraba como nunca antes en su vida. Él era excelente proyectándose, lo hacía desde que era un infante en los brazos de Vermión, pero hacía ya muchas horas que le exigía demasiado a sus fuerzas y se agotaba rápidamente. La parte creativa de su mente se empeñaba en distraerlo, pero Varuna sabía controlarla muy bien. La dejaba relegada en un pozo oscuro, del que él nada quería saber.
Pero no había caso cuando uno trasciende las fronteras de la carne, hace una regresión de todos los eventos que ha vivido a través de ella. Es una sensación igual a morir y Varuna hacía años había superado eso. Había trascendido a Vermión y, eventualmente, al patriarca. Había trascendido a muchos otros antepasados. Y ahora, se había fijado la meta de trascenderse a sí mismo porque Arión no lo quiera. La mala suerte podía jugar un papel fundamental y echar sus esfuerzos al trasto. Cuando aprendía a leer, Varuna se olvidaba del libro y ejercitaba, por distracción, sus talentos. Podía proyectarse para ver a su Otosa, pero lo hacía con una eficacia tal, que ver a alguien que no estuviera a mucha distancia era como intentar discernir el rostro completo de una persona usando un telescopio enfocado a 1 centímetro de su nariz. En el caso de Varuna la cuestión no era aprender nuevos poderes, la cuestión era cómo usar los que ya tenía. Entonces, cuando tuvo una idea más o menos formada de qué estaba haciendo mal, intentó proyectarse ante personas que estaban lejos de él, porque las podía ver mejor con la mente. Tal vez si no trataba de ver el rostro de quien tenía enfrente, sino que asomaba el telescopio por la ventana y proyectaba su mente al azar, tendría más éxito. Y cuando descubrió que así era, sintió un frenesí de alegría. Un frenesí tal que, sin quererlo, potenció 1000 veces el telescopio y descubrió entonces que hasta la luna le quedaba pequeña. Entonces ya no intentó proyectarse con otras personas que estaban del otro lado de la montaña, hurgar, tomar un poco prestado con motivos experimentales y no entrometerse en sus pensamientos, sino con alguien de otro país, y más tarde de otro continente. Y cuando lo consiguió, ahí, sentado en el jardín del palacio, la sorpresa fue enorme. Se sentía como arrojar un anzuelo a un lago. Al principio había oscuridad, pero se ponía la yema del dedo sobre el nylon, uno podía sentir perfectamente que, al cabo de un rato, había actividad bajo el agua. Así era para Varuna, sentía la actividad, y esa fue otra cosa que lo ayudó a abarcar un espacio digno de sus poderes, podía ver varias mentes al mismo tiempo y así distribuir más sabiamente su colosal poder. Pero la práctica, dominada con el paso de los años, le hizo descubrir que sus poderes seguían creciendo y que ver a personas en otros continentes volvía a sentirse, una vez más, como enfocar un telescopio sobre la nariz de alguien. Fue entonces como Varuna, con esa viva inteligencia que siempre lo caracterizó, supo que lo estaba haciendo todo mal y que lo que tenía que hacer no era buscar gente más y más lejos, sino simplemente aprender a proyectar su poder, a dilatar el ojo psíquico. Vermión jugó un papel muy importante. Abismado por las capacidades de Varuna, al punto de temer que el chico pudiera estar poseído por una presencia, lo llevó ante el patriarca y le importó muy poco tirar a los guardias de la entrada que quisieron impedirle el paso e interrumpir así 100 días de meditación. Y el dragón, como un padre, lo miró con paciencia y le explicó lo que sucedía, y como un padre también, ocultó, para no afectar la tranquilidad del contrariado shogun, su propia sorpresa. Entonces, cuando se sentó a solas con Varuna para explicarle que era especial, y que estaba destinado a grandes cosas, sujeto indefectiblemente a una responsabilidad enorme que sería su fiel compañera hasta el final de sus días, el amor de Vermión por el chico creció, si tal cosa era posible. Varuna lo tomó con una madurez tal que ni el mismo Vermión había mostrado el día que había recibido el shogunato. Y eso hizo que el chico, emocionado, se propusiera jamás fallarle. Pero de ahí en más, un joven tan solitario como él, sin amigos, necesitaba algo más que un libro o un juego de video para entretenerse. Por eso se echaba en la cama, miraba la luna por la ventana y proyectaba su mente. Era como sonarse los dedos, le causaba placer el sosiego del universo. Porque ahora sabía que podía trascender el planeta e ir más allá, y más allá. ¿Cómo explicar esa sensación? Era como ser una araña en el centro de su telaraña. Eran sensaciones nítidas. Y el pequeño dragón no solo experimentaba con esas sensaciones, sino que a menudo se imponía retos, porque cada vez conseguía llegar más lejos. Era como descubrir algo nuevo todos los días. Primero se asombró por una presencia descomunal en el vacío, un planeta en el sistema solar.
A veces sentía algo así como estar al lado de las vías del tren con los ojos cerrados y de pronto sentirse arrebatado por la descomunal fuerza de la locomotora pasándole enfrente. Cometas. Los había sentido antes de lejos pero nunca de cerca. A Varuna le hizo gracia el hecho de que, si había vencido la escasa probabilidad de encontrarse tan cerca de algo así en el vacío gigantesco del universo, era porque ya se había pasado demasiados viernes y sábados por la noche dedicándose enteramente a eso. Podía sentir la gravedad del sol, como una olla de agua hirviendo. Podía sentir las lunas de otros planetas, los asteroides, todas las cosas. Y luego fue todavía más allá, encontrando siempre cuerpos celestes parecidos. Hasta que un día, pasó algo extraordinario. Fue demasiado rápido como para reaccionar, pero la sensación era igual a tener la mente dentro de una pelota de golf y que se sentía atraída hacia otra. «Hola, ¿quién eres?». Varuna abrió los ojos, aterrado, y echó un grito. Se le puso la piel de gallina y cuando se calmó un poco, todo lo que pedía era que ni su otosa ni los sirvientes lo hubieran escuchado. Habría sido imposible explicarles qué había pasado. Cerró las ventanas de golpe y encendió el televisor y el velador para no estar a oscuras. No fue sino 5 horas después que por fin logró quedarse dormido. El hallazgo fue lo primero que recordó cuando su otosa, molesto, lo sacó de la cama al mediodía del día siguiente. Día en que decidió volver a probar suerte proyectándose, pero mientras fuera de día. Varuna era un niño, pero hasta un niño se daba cuenta de las dimensiones formidables del hallazgo que había hecho. Hallazgo que sería su pequeño secreto, porque si se lo contaba a su otosa o al patriarca, él sabía que al final le creerían, pero de todos modos no quería hacerlo, porque de todas maneras era muy difícil de digerir. Sentía como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Había algo allá arriba, muy lejos de Yovedi, y lo había saludado. Y ese algo debía pensar que Varuna era el provinciano más grande del universo, supuso, con pesar. Chequeó, con una gracia infantil que se tiene pocas veces en la vida, que la luz del sol fuera fuerte y que su otosa estuviera a solo 4 paredes de distancia. Y se proyectó otra vez, con miedo pero inigualable eficacia. Y viajó lo más que pudo, más lejos y más lejos, hasta llegar solo Arión sabía dónde, cerca de planetas que no salían en ningún mapa estelar. Al principio estuvo alrededor de 1 hora buscando, echando su anzuelo, y su desaliento crecía, en contraste con el susto que se había dado el otro día, cuando se daba cuenta de que estaba lejos de volver a comunicarse con él. Pero entonces, lo sintió. Era como una interferencia mental, seguida de un calor diferente al de los planetas o los soles y el corazón le empezó a latir más rápido, y la emoción hizo temblar la estabilidad de sus ondas psíquicas, cosa que lo obligó a calmarse. Varuna jamás lo había intentado, pero entonces el mensaje salió expandido de su mente, acompañado por esa sensación extraña que lo estremecía. «Hola». Echó mano a toda su valentía cuando, nuevamente, sintió que se le acercaban, que algo la abordaba. «Hola, lamento haberte asustado». Un lado muy chiquitito de él se preguntó si aquella presencia podía sentir lo emocionado que estaba. «Hola», envió nuevamente, a falta de algo mejor. La presencia se movía rápidamente, y de no ser porque era mucho, pero mucho más poderosa que él, Varuna lo habría perdido. «Hola, Varuna». Y sintió en algún lado de su alma que él le sonreía. Era una presencia cálida. Aquel suceso le daba un total, nuevo y gran significado, eso de no hablar con extraños. Y sabía su nombre, y si lo sabía, era porque él era capaz de hurgar dentro de su mente. Pero lo hizo como una pequeña caricia, no lo invadió, del mismo modo, para su gratísima sorpresa, que él no lo hacía con los demás. Varuna no alcanzaba siquiera a aproximarse a él tanto como él se le podía aproximar. El cordón astral se estiraba hasta el infinito, sea quien fuera, se movía a una velocidad sorprendente, pero no lo perdía. «Lamento haberme asustado». No pensaba, «Cielos. No te preocupes, te entiendo perfectamente. Yo a tu edad también me sorprendía mucho de estas cosas». Aquello le causaba espasmos de enardecimiento entre las sienes. «Era increíble, gracias». Seguido de «¿Quién eres?». «Yo.
un extraterrestre. Y sentía como le sonreía con picardía. Yo también lo soy, supongo, contestó con gracia, lo que también equivalía a una sonrisa. Se alejaba todavía mucho más, pero la conexión se mantenía perfecta. Te mueves muy rápido. Sí, estamos viajando ahora. ¿Estamos? Varuna se sintió apenado porque le pareció que hacía una pregunta muy entrometida, muy grosera. Pero como el lenguaje de la mente era único, y cada emoción contaba, él le contestó en consecuencia: no te preocupes. Seguido de: mi tripulación trabaja ahora. Varuna no pudo contenerse, era demasiado emocionante. ¿Tu tripulación? Estamos en una nave espacial, le contestó con un guiño. El vacío en su pecho fue demasiado grande. No podía creérselo. Era obvio que en algún lugar del universo también tendría que haber vida, pero por el gran Arión existían las naves espaciales, en verdad. Él volvió a sonreír. Me da vergüenza admitirlo, pero pensé que eras una especie de dios. Él se echó a reír. ¿Y tú? ¿A qué se debe tu presencia por aquí? Las emociones que envió Varuna eran similares a encogerse de hombros. Soy parte de una raza que puede hacer estas cosas, solo que yo he logrado llegar un poco más lejos, ¿y tú? Pues, mi caso es muy parecido al tuyo. Varuna pensó que por eso solo lo había captado a él y no a otras presencias que debían ser parte de la tripulación. ¿A dónde vas? Somos exploradores, bueno, algo más que exploradores, pero ahora vamos de vuelta a casa. Sintió que aquella criatura le hablaba con cierto desaliento. ¿No le gustaba su hogar? ¿Te gusta viajar? Mucho. Prefiero estar con mis amigos por acá. Ya veo. ¿Y tú, tienes amigos por allá? No muchos. Lamento saberlo. Supongo que no te hallas, ¿no? Algo así, me cuesta mucho socializar, y me entretengo demasiado con esto. Pero ahora considero que ha valido cada segundo. HMMM. El HMMM llevaba algo parecido a lo que hubiera pronunciado su otosa en lugar de él. Sé que no es la idea basármela en esto siempre, pero en verdad siento que no sé hacer otra cosa. Te entiendo. Al final, se trata de lo que en el fondo quieras en tu vida, pero eso solo lo puede saber quien ha probado todo. ¿Tú tienes amigos? Sí, mi tripulación. Son mis mejores amigos. ¿Y tienen los mismos poderes que tú? No. Varuna ya no tenía indicios de la presencia de él por ninguna parte, sin embargo la conexión que éste mantenía entre ambos seguía igual de fuerte y clara. Pensó fugazmente que si cortara la comunicación, él podría ser capaz de encontrarlo de vuelta sin problemas, aun si tuviera que ir hasta Joveri para hacerlo. Eres muy poderoso. Gracias, pero si pudiera regalárselo a alguien, lo haría aun si eso significara no tener el placer de hablar con alguien tan agradable como tú. ¿Te trae problemas? Sí. Expresó una enorme tristeza. Lo siento mucho. Hey, no te preocupes. Gracias. Tú también eres muy poderoso. Sí, tanto que me sobreprotegen, ¿no es irónico? Notó que él sonreía otra vez. Pero puedo sentir que estás bien. Me alegra. A mí en cambio intentaron ocultármelo, hasta que un día salió por sí mismo. ¿De veras? Tiene que ser increíble, no solo eres casi un dios, sino además tu tecnología debe ser muchísimo más avanzada. Cielos. Lo es, pero el universo trabaja en formas misteriosas. ¿Cómo? A una persona de tus condiciones la han educado mucho mejor de lo que los míos creyeron conveniente para mí, aún con tanta tecnología y cachivaches. ¿Cielos, fue repentino? ¿Lo descubriste un día sin más? Sí. Fue salvando a alguien. Rayos. Pero eso quiere decir que no solo eres telépata, también tienes otros poderes. Sí. Increíble. No los uso en lo más mínimo, contestó, riendo. La última vez que lo hice tenía aproximadamente tu edad. ¿Intentas evitar tus poderes? ¿Los he sellado? Sí. Varuna se sentía contrariado. Espero que no te cause muchos problemas. He puesto mucho esfuerzo en ello, así que por ahora, todo está bien. Nuevamente, volvió a sentir el guiño.
Hizo toda clase de preguntas y él se las contestó, así como también Varuna le habló mucho sobre su propia cultura, sobre Yovedi, sobre su gente. Y, cuando la conversación terminó, el pequeño, sintiendo como si hubiera salido de un sueño, al sentarse sobre la cama, se dio cuenta de que ya había anochecido. Pero aquella no fue la última vez que hablaron. A la semana, él lo volvió a interceptar, nuevamente por aquí. Si Varuna estaba nuevamente ahí, era únicamente por él. Todos los días a partir de la última conversación, lo había vuelto a intentar con insistencia. Su imaginación no paraba de retroalimentarse. Él debía haber llegado a casa, que en realidad era una cadena de mundos, cada uno con diferentes especies, según le había dicho, pasar una semana ahí, hacer su bulto nuevamente, y marcharse con sus amigos, a bordo de una nave. Las conversaciones se hacían tan largas como la primera, e incluso más, y hablaron sobre cualquier cantidad de temas. Una vez, incluso, el chico intentó pasarle una imagen mental de sí mismo, para que veas cómo soy, cómo somos aquí, pero no pudo. Él también hubiera querido hacer lo mismo, pero eso significaría abrir un poco más el caudal de sus formidables poderes y desatar algo incontrolable. Pero eso no evitó que se conformaran con descripciones detalladas. Varuna le explicó que él solo pertenecía a una de muchas otras especies que convivían en Yovedi. La gente de él era muy parecida entre sí, pero había algo que maravilló al chico y le llegó hasta el corazón. Tenían contacto con otras razas de extraterrestres, contacto estrecho, y de hecho, un par de los tripulantes de su nave, de sus amigos, eran de otras especies. Entre conversación y conversación, una sólida amistad se estrechó. ¿Sabes? Me daría mucha vergüenza pedírtelo, pero eso no es problema, porque, a fin de cuentas, sé muy bien que no podrías hacerlo. Sé que sería imposible que te aparecieras por acá, porque no deben permitírtelo. No deben permitirles aparecerse por un planeta menos avanzado, entiendo por qué, pero si ese no fuera el caso, lo primero que te pediría sería que un día me llevaras contigo, aunque sea por un viaje. Gracias por entenderlo, Varuna. A mí también me hubiera gustado mucho conocerte, y a veces cuando navegamos por la galaxia, pienso que sería genial que estuvieras aquí. Pienso en ti y lo mucho que te gustaría ver algunas cosas. Varuna era un chico que, a su edad, era tan maduro que muchas veces su otosa, el shogun Vermión, se lamentaba, porque no podía evitar sentir que se estaba perdiendo las cosas más bellas de la niñez. Varuna entendía mucho, demasiado, tal vez. Y es por ello que ahí, de rodillas en la noche, aterrado, sabía mejor que nadie, mejor incluso que cualquier filósofo, escritor o científico de Yovedi, las dimensiones de lo que iba a pedir. Se estaba levantando, extendiendo sus poderes más allá de sus capacidades, ensanchando su mente hasta sentir un dolor resonante que abarcaba sus huesos, y dispersaba su súplica por todo el cosmos. Finalmente lo consiguió, su luz era tenue, como una estrella fugaz. Él estaba ahí, estaba navegando, velozmente. Al fin lo había conseguido, pero se hallaba inactivo, debía estar durmiendo. Varuna se sentía como si estuviera al otro extremo de un inmenso lago, desesperado, asustado, levantando los brazos, intentando hacerse oír. Así que de un modo simbólico, el niño puso las manos alrededor de la boca y gritó al universo: ¡auxilio! Él despertó y se sentó sobre la cama, con los ojos bien abiertos. Probando, maldita sea. Te he dicho como 1000 veces que te consigas uno nuevo, pero tú nada. Si te gusta el romanticismo clásico de tener un diario, pues bien, pero no esperes que esa mamada de 89 años tú cállate. SSHDS 900. No puedo grabar, porque, la energía, es, insuficiente. Por favor, recargar, con, luz, solar, o, en, su defecto el vampiro arrojó la claqueta al suelo sin darle tiempo a decir más. Y no es un diario, es una bitácora, aclaró, de mal humor. Cesat, la joven elfa que estaba sentada al lado suyo, y que con sendos guantes encasquetados, tenía agarrados unos manubrios que estaban ubicados en medio de un intrincadísimo panel de control, lo miró con el ceño fruncido.
Sus túpidas cejas doradas coronaban hermosos ojos rasgados y azules, pero estos parecían hacerse redondos en un gesto de caricatura que causaba gracia. Si no hubiese alerta de asteroides, ya sabes el gesto que te haría con la mano, ¿eh? Si llegamos a chocar contra uno, te pateo ahí donde no te entra la luz de aquí hasta la próxima estrella. Y yo te corto las... Sonó la alarma temporal, César vio rápidamente al frente y esquivó un pedrusco montañoso de aspecto romo que se les venía encima. Además, repuso, volviéndose para ver el rostro del vampiro, todo esto es culpa tuya. No has arreglado el piloto automático. Si el piloto automático no está arreglado, es porque no tenemos el instrumento para hacerlo. Yo diagnostiqué y di el parte, así que básicamente hice mi trabajo. La autopista espacial, con uno que otro esteroide a un costado que venía rodando como por una pendiente, se veía en todo su esplendor a través de un gigantesco cristal que reflejaba la infinidad del cosmos delante de ellos, donde la elfa y su acompañante, este último con las piernas extendidas sobre el tablero, charlaban. Bueno, pero eso no quita que seas el ingeniero más mongo de la galaxia. Y eso es mucho decir considerando al cerdo parlante que vimos el domingo pasado. Nena. Cuando Bastet pronunciaba la palabra nena seguida por unos puntitos suspensivos que también sabía expresar, con su mano haciendo círculos en el aire y sus expresiones pulcras y teatrales en acción, la chica sabía que se venía un discurso de esos que la haría querer ponerse las manos en la cabeza y gritar. Yo estaba reparando artefactos pero muchos años antes que tú y cualquiera en esta nave fuera siquiera un proyecto en el libro de audiciones del universo. Yo soy lo más viejo que está viajando aquí a 277.000 kilómetros por segundo, y lo digo literalmente pues tengo más años que la nave. Y cuando pases el cinturón de asteroides, con suerte sin abollar el casco de la nave o hacer algo malo, cosa que no creo, viendo que eres una cucaracha amarilla fastidiosa, molesta y estúpida, y... entres a la velocidad de la luz, y de la velocidad de la luz tomes impulso 1 y vayamos a 1.040.000 km/s, seguiré siendo por mucho lo más antiguo que veas a tu alrededor, exceptuando las estrellas y los planetas. Así que deberías respetarme, pero como no puedes ni aunque lo intentes, entonces mejor SHHH. SHHHH tú. SHHHH. SSHHHHHH. SHHHHHHH. SHHHHHHH. No bien se escuchó el sonido de aire comprimido, un hombre calvo, alto y delgado apareció en la puerta y los mandó callar, sin dejar de ver un periódico holográfico cuyas imágenes se movían tan pronto él les ponía la vista encima. Sus ojos estaban celosamente guardados tras unos anteojos redondos y negros. César le mostró el puño en gesto de hostilidad, viendo seriamente al vampiro, mientras que éste giraba los ojos y veía otra vez hacia adelante, haciendo como si se limpiara la frente de saliva. El calvo cruzó la plataforma alargada que estaba sobre ambos y se sentó en la silla más alta, la de comando. ¿Todavía no hemos pasado el cinturón? No. El tipo se rascó la barbilla, dudoso. Se debe a un planeta anillado que explotó. El núcleo colapsó y el contenido de los anillos se desperdigó por todo el camino. Me temo que tendremos desechos por delante unos 30 minutos más, repuso, con voz cansada. ¿Revisaste si los radares indican radiación? Esta vez fue el vampiro quien contestó. No la indican. El planeta estaba impoluto, Meinkert. Pues más vale que así sea, repuso, con severa voz. El droide médico está trabajando al 40%, y si bien todavía nos va a proteger de los efectos inmediatos de cualquier porquería flotante que atravesemos, no será así con los efectos secundarios de la radiación, y ustedes saben cuáles son los efectos secundarios, ¿no? Los jóvenes se quedaron callados y quietos, viendo el universo. Diarrea. Significa diarrea. Absoluta, descomunal e indetenible. Y si tú, César, vuelves a ser responsable de algo así, voy a desconectar el robot de limpieza, voy a encontrarle uso a esa energía extra, y vas a hacer tú las labores de aseo. Me voy a ir y, cuando vuelva en 2 horas, no los quiero ver peleando. El ruidito de aire comprimido volvió a escucharse. Hubo un minuto de silencio. Me debes una. Gracias, contestó César, suspirando. Nefti se hallaba sentada frente a una mesa circular.
En medio había una cúpula negra que sobresalía y, en ella, se mostraban cantidad de estrellas y sistemas planetarios que se alejaban o alargaban conforme su mano iba y venía. A un costado, una pantalla virtual mostraba cómo la esfera recogía información en ese sector del universo y la incorporaba a un enorme mapa espacial. La puerta anunció el pitido que ya era característico de la presencia del hombre calvo, que se sentó del otro lado de la mesa. A través de sus anteojos negros, se veía el reflejo de las estrellas alargadas en la esfera. ¿Cuánta memoria le queda? La suficiente, informó la elfa. Esta última ruta es ideal para completar el círculo y cerrar el programa. Lo podemos vender a un excelente precio no bien lleguemos a casa. Tenemos 2 clientes pujando. Gente que cree que ver los planetas y las estrellas sentados en una sala de realidad virtual es lo mismo que hacerlo en persona. Reconozco que la raza élfica ha perdido un poco ese instinto explorador, Meinkerdat, pero debes reconocer que es una tecnología maravillosa, y la tecnología te acerca a ser un dios sobre todo cuando tienes más dinero que otros. La eterna disputa. Y una de nuestras mejores fuentes de ingreso. ¿Cuánto hielo recogimos de aquel planeta azul, por cierto? 6 contenedores. Me parece increíble que también nos paguen por eso. ¿Te parece increíble porque no tienes instinto comercial?, repuso Neftis, sonriendo. Te apuesto a que más de uno va a fabricar un vino costoso con eso. Eso claro si no tenemos la cortesía de informarle al pobre infeliz que lo que está comprando es simple agua congelada al precio de un elixir. ¡Ey, nos haces quedar mal! Además, la cuestión no es que sea agua, la cuestión es que el tipo tendrá el placer de beberse un vaso o lavarse la cara con un pedacito de planeta desconocido. Imagínate. Neftis levantó la mirada para sonreírle de nuevo, pero no bien volvió a mirar abajo, como una hechicera que con ambas manos alrededor de una esfera, puso cara de horror. Su hermoso y joven rostro élfico se transformó en una mala nota musical. ¡Demonios! Apagó inmediatamente la esfera. ¡Oh, cielos! ¡Cielos! Gimió. ¿Qué sucedió? Hemos cambiado de rumbo, el mapa ha quedado arruinado. Sistema, enlace con puente. Enlazando con puente, dijo la voz suave y electrónica que emergía de las paredes. Cesat, ¿por qué has cambiado de rumbo? Lo siento, Neftis, pero lo ha ordenado el Shah. El Shah no estaba durmiendo. Ha despertado y lo primero que ha hecho es enviarme un mensaje diciéndome que me abriera camino hacia un sistema solar que pasamos hace 2 días, y no solo eso, despídete también de la comida caliente, ¿por qué? Esta vez fue Bastet, el vampiro, quien le contestó con una voz malhumorada. Nos ha ordenado que abriésemos un agujero de gusanos para llegar hasta allá. Eso va a chupar una cantidad enorme de energía. Meinkerdat y Neftis se miraron. Se escuchó un leve y agradable zumbido, que era la forma en que la computadora omnisciente informaba que la comunicación entre la sala y el oyente se había cruzado. La voz modulada y elegante del Shah se dejó oír. Hay reunión en el comedor en 3 minutos. Estén todos ahí. Cesat se hallaba sentada como un vaquero, con los brazos cruzados sobre el respaldo de la silla, descansando su barbilla sobre los dedos, mientras que Bastet tenía las piernas cruzadas encima de la mesa y los brazos tras la cabeza. Neftis se hallaba en una posición formal, con los dedos ansiosamente entrelazados, y Meinkerdat estaba viendo pasar el universo a través de la ventana. Se dio media vuelta cuando la puerta se abrió y apareció el Shah. 6 ojos se posaron sobre él. Antes de decir nada o de excusarse por su apariencia, llevaba un pantalón y el torso desnudo, lo que daba la correcta impresión de que acababa de saltar fuera de la cama. Se detuvo y miró a su tripulación. Hizo un gesto de disculpas, sabiendo que no sería fácil explicarles la situación. Ni siquiera a Cesat, que a veces podía ser tan loca como salvaje, y mucho menos a Bastet, que a pesar de tener la suerte de haber sido convertido joven, seguía teniendo uno que otro siglo de experiencia más que su propio capitán. Más allá de eso, sería imposible medir las reacciones que tendrían Neftis y, sobre todo, Meinkerdat. Pero lo averiguaría pronto. Se rascó primero un hombro y apartó un poco la mata de cabello dorado que caía sobre su frente. Vamos a visitar un planeta. No hubo respuesta. Sé que estábamos de regreso a casa, pero esto es importante. ¿Qué hay en ese planeta?
Está habitado, contestó, pausadamente. Todos se vieron entre sí. Bien, está habitado, repuso Neftis. Por lo que sé, fuera de nuestro sistema solar hay otros 3 mundos habitados que conocemos y con los que hemos establecido contacto. ¿Acaso este es uno nuevo? Y de ser así, ¿cómo es posible que vayamos nosotros? Hay todo un protocolo que no podemos pasar por encima, en este caso tenemos que ignorar los protocolos. De hecho, y lo siento mucho Bastet, pero me he tomado la libertad de apagar la bitácora de la nave. Esta vez el silencio fue mortuorio. Es un planeta con tecnología primitiva. 800 u 850 años por debajo de nosotros. Tal vez más. El revuelo que hubo fue similar al que se produce en las grandes cortes. ¿Qué? ¿Qué? Pero ¿qué? Eso es imposible. Meinkert puso una mano en el hombro de Neftis, intentando calmarla. Hathor, tú eres mi amigo, y un buen Shah, y por ello doy por descontado que jamás harías algo estúpido. Confío en ti con mi vida, pero exijo que me digas qué te traes entre manos. Hathor se rascó la cabeza y luego se puso una mano sobre la boca, contrariado. Gracias, se limitó a decirle. El silencio cundió nuevamente, todos lo miraban ansiosos. Es largo de explicar y no pretendo hacer contacto con nadie. Será muy fácil esquivar sus radares. Simplemente, necesito ver algo. ¿Qué necesitas ver? Necesito ver qué está pasando en ese mundo. César irguió sus puntiagudas orejas y se miró con Bastet. Pero Hathor, ¿a qué viene esto? Preguntó. Si es por desafiar a la autoridad está descontado que cuentas conmigo, en eso y en cualquier cosa, pero lo que vamos a hacer es muy gordo, está en las páginas más rojas y más antiguas del libro de cosas prohibidas por el convenio de la Hermandad Federal de Planetas. Ignorar eso es, uno diría que no tiene diferencia con ser un terrorista, completó Bastet. Hathor asintió y se rascó suavemente la barbilla, pensativo. El gran plan es que no nos descubran y, haciéndolo bien, saben ustedes de sobra que no lo harán. Todos los que puedan manejar una nave y que salgan del sistema solar tienen la sensatez de cumplir esa ley y las autoridades lo saben. El ceño de Neftis se frunció el triple de lo que ya estaba. Meinkert cruzó los brazos. Pero si algo llegara a pasar, la orden y la decisión fueron mías. Y asumo total responsabilidad por ello, declaró, firme. Será como todas las cosas peligrosas que hemos hecho juntos. No cambia nada. No hace falta que digas eso, lo digo igual. La responsabilidad será mía. Pero queremos saber por qué vamos a hacer esto, interpeló Neftis. Tengo un amigo ahí. Todo el mundo reaccionó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. ¿Un qué? El Shah de la nave meneó la cabeza, lamentándose. Sabía que esto sería un problema. Es alguien con quien me he estado comunicando telepáticamente. Neftis lo miró pasmada. Él también tiene poderes telepáticos, la tranquilizó. No te creas que un buen día irrumpí en una mente extraterrestre. Es un caso extraordinario para su raza y único en todos los mundos que he visto hasta ahora. ¿Y qué sucede con esta criatura? Emitió un llamado de ayuda. Y antes de que saquen una conclusión, les informo que confío plenamente en él. El chico no lo hubiera hecho aún si su propia vida corriera peligro, puedo poner las manos en el fuego por él. Y aunque es joven, entiende bien el significado de esto. Lo puedo escuchar, incluso ahora. Simplemente quiero saber qué está ocurriendo en su mundo. Hubo un instante de silencio. Bastet bajó las piernas de la mesa y se sacudió las manos. Las coordenadas están en la computadora, ¿capi? Solo escribe Jovedi. Aparecerá al instante. Debo abrir el agujero de gusanos ahora mismo. Ahora mismo. Gracias, Bastet. La nave espacial Soviet-Z describió un complejo ángulo en forma de arco, sus enormes turbinas resplandecieron hasta hacerse blancas, y se fue en barren hasta desaparecer en unas de luz. Hathor se hallaba sentado en la silla de comando, mientras que el resto se encargaba de monitorear la información. César miraba el túnel espectral e infinito tras el cristal. Bastet vigilaba de cerca la computadora, leyendo complejos datos y vigilando de cerca el punto de acceso más cercano al planeta. Estamos llegando, ajusten sus cinturones. La extracción del agujero de gusano será algo brusca.
Todos alargaron las correas plateadas a los lados de sus asientos, los clac metálicos se escucharon uno tras otro. Ahora, la nave dio un tirón, la melena de Hathor se agitó suavemente y las luces alrededor de la sala parpadearon. El túnel se desintegró y, como si emergieran desde un nubarrón, el paisaje majestuoso del universo, perlado de estrellas, se hizo visible.